El acta de la sesión 109ª se da por aprobada y por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 110ª queda a disposición de los señores diputados. La secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, se recibió excusa para no poder asistir a la sesión del día de hoy del alcalde de la comuna de San Joaquín, don Sergio Echeverría, señalando que los jueves, ese día, hay sesión del Consejo y está programada visita de la señora Presidenta de la República. Y el 22, y además el 22 está programada la visita del Presidente de la República. ¿El día 22? No. Día 22. No se entiende mucho, pero no viene, eso es lo que dice, porque tiene consejo. Gracias. Muy bien. ¿Hay otra cosa? No hay nada más. Gracias. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra. Varios. Ofrezco la palabra en varios. Bien. La presente citación tiene por objeto de tratar las siguientes materias: recibir al ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para dar a conocer la actual situación de los centros de creación y desarrollo artístico infantil y juvenil existentes, como también respecto a aquellos cuya implementación se encuentra pendiente, lo anterior en relación al compromiso asumido por el Gobierno en la medida presidencial número 34. Le damos la bienvenida al ministro, gracias por concurrir, y a sus colaboradores, y le ofrecemos la palabra. Gracias, presidente. Primero, decirles que lo había echado de menos. Decirles también que prontamente vamos a tener la ocasión de trabajar el proyecto de ley de arte escénica que está actualmente en DIPRES para ser enviado a la sala, o sea, a la comisión, que es la ley de arte escénica que hemos estado conversando con el expresidente de esta comisión, Ramón Faría. También, si me permite comentarle en qué momento estamos con respecto al proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que se trabajó en esta comisión durante muchos meses. Actualmente está en la Comisión de Hacienda del Senado. Tenemos comisión el día 3 y 4 de julio para luego ser despachado a la sala y pasar a tercer trámite. Por lo tanto, está avanzando en los tiempos. Decirle, nosotros tuvimos una reunión con usted, presidente, para comentarle las indicaciones que no han afectado en nada el proyecto enviado desde esta sala al Senado. Por lo tanto, espero contar con vuestro apoyo para cuando pase a tercer trámite. Isascor dice que no, pero no, eso ya fue resuelto. Eso. Segundo, agradecer la invitación con respecto a poder informar en qué va los proyectos de los centros de creación artístico infanto-juveniles, que, como ustedes saben, eran parte de las medidas del gobierno de la presidenta Bachelet. Para eso me acompaña Daniela Campos, que está a cargo del programa de los centros de creación, que depende del Departamento de Educación Artística que tenemos en el Consejo. Y no sé si podemos, me gustaría presentarle, o no se puede. Vamos a tener que hacerlo después. Y trajimos un video para que ustedes entiendan cuáles son los procesos. Como no está el diputado Poblete, nos podemos saltar el que hicimos en Los Ángeles, pero les podemos mostrar el resumen. Ya. Entonces quisiera dejar con usted, Daniela, para que ella, como encargada del programa y a cargo del programa por más de 2 años y tanto, pueda explicar en qué momento estamos y cuáles son los procesos que se están ejecutando y se están llevando a cabo actualmente. Por su intermedio, presidente. Sí. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, diputados, por la invitación. Contarles, el programa Centros de Creación es un programa primero que busca la promoción de procesos creativos de aprendizaje con enfoque de derecho. Estamos en las 15 regiones del país y es un programa que nace principalmente de la necesidad de generar innovación y creatividad en los niños, niñas y jóvenes. Para ello hemos implementado en las 15 regiones el desarrollo de prácticas pedagógicas
que buscan el desarrollo de experiencias creativas con experiencias ciudadanas, con el fin de generar ciudadanías creativas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos desarrollando ofertas de laboratorios creativos que no son otra cosa que buscar pedagogía o metodologías pedagógicas que busquen la solución de problemas de niños, niñas y jóvenes que tienen tanto territoriales como sociales a través de las herramientas que entrega el arte, la ciencia, la tecnología y la creatividad, pero además vinculado al ejercicio de derecho. Generamos además para el ámbito ciudadano consejos de niñas, niñas y jóvenes, escuchas creativas, trabajamos en red y formamos comunidades de aprendizaje para formación de formadores, porque una de las grandes... buenos días, diputada. Uno de los grandes desafíos que tiene el programa es cambiar de alguna manera el paradigma hacia la innovación y la creatividad, y ello significa también trabajar con la comunidad adulta para esto. Al día de hoy lo que hemos hecho es la programación en 15 comunas focalizadas, como está señalado en la medida, que son en la comuna de Arica, Iquique, Calama, Vallenar, La Serena, La Ligua, San Joaquín, Pichidegua, Linares, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Castro, Coyhaique y Punta Arenas. A la fecha se han realizado 1.527 actividades en las que han participado 48.640 personas, de las cuales 41.180 son niños, niñas y jóvenes y 7.460 son adultos. Contamos con 5 espacios habilitados en Arica, Coyhaique, San Joaquín, La Ligua y Temuco, y con programación en convenio con espacios existentes en Pichidegua, Castro, Los Ángeles, Calama, Iquique, Vallenar, Linares, La Serena, Punta Arenas y Valdivia. Estamos en convenio con la Dirección de Arquitectura del MOB para el desarrollo de 5 construcciones en Arica, Vallenar, La Ligua, Castro y Valdivia. Para contarles un poco el proceso, porque justamente salta la pregunta de y Los Ángeles y seguramente también y San Joaquín, el 2014-2015 se diseña estos centros de creación con la idea de que tengan una infraestructura propia, y para ello se inicia la búsqueda de terrenos fiscales, tanto con bienes nacionales como con municipalidades y distintas posibilidades de arriendo. Como comprometido en la medida, ese año se implementa a fines de año el programa en espacios arrendados en las ciudades de Arica y Valdivia. El año 2015-2016 se gestionan las tenencias de inmueble, porque no solamente basta con encontrar los terrenos, sino también el Consejo los tiene que recibir en comodato o de acuerdo a los distintos títulos que existen para ello, destinación, usufructo, etcétera, y se preparan los perfiles para MDS y ingresan a MDS entonces los proyectos de inversión para Coyhaique, La Ligua, San Joaquín, Castro, Vallenar, Arica, Los Ángeles y Valdivia. En Coyhaique, tanto Coyhaique como La Ligua y Valdivia obtienen el certificado de responsabilidad social por parte de MDS, que los faculta entonces para iniciar los procesos de inversión y todos los trámites que ello conlleva. Y se habilita ese mismo año el programa en recintos arrendados o entregados en comodato a destinación, que los llamamos los espacios pilotos. ¿Por qué? Porque para ese año la medida involucraba el compromiso de equipamiento de 5 espacios que ya estaban definidos, que era San Joaquín, Temuco, La Ligua y Coyhaique, o sea, 4 para sumar 6 con los otros 2 iniciales que teníamos. Todos estos espacios que se equipan se encontraban en proceso de perfil de inversión en MDS o en gestiones para ello. Luego, paralelo a esto, se inicia la programación focalizando las 15 regiones en convenio con infraestructuras existentes. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que efectivamente la importancia de un programa de esta naturaleza tiene que ver con la posibilidad de que niños, niñas y jóvenes entre 7 y 19 años accedan a estos procesos y a estas experiencias creativas, y que la infraestructura tiene que ir en ámbito paralelo, pero también que ya contamos con infraestructura cultural que pueda acoger un programa de esta naturaleza. Sin embargo, se inaugura equipamiento en San Joaquín, que se hace especialmente para ello en una pequeña escala, en La Ligua, en Temuco y en Coyhaique, y que se llaman espacios piloto.
El 2016-2017, en las 15 regiones se sigue implementando el programa y se desarrollan escuchas creativas. El programa busca innovar también en ámbito público, generando que los propios niños, niñas y jóvenes participen también en la gestión del desarrollo del programa. Por tanto, se les hace partícipe a través de las escuchas de cuáles son las problemáticas y de qué manera ellos quieren participar de este sistema. Se prioriza la construcción de 5 inmuebles en comunas con perfiles MDS, ORS y que cumplan con uno de los siguientes criterios. ¿Por qué? Nos vemos obligados el 2016 a 2017 tomar la decisión de priorizar la construcción de 5 inmuebles por recortes o por presupuestos y también porque el sentido del programa también se puede implementar en espacio existente, por tanto se priorizan solo las comunas que no tienen inversión en infraestructura pública, cultural, o comunas que consideran el rescate de una infraestructura que esté abandonada. Por tanto, se priorizan los inmuebles en Arica, Vallenar, La Ligua, Castro y Valdivia. Luego de esta decisión se envía oficio a intendentes donde se informa la no continuidad de los proyectos de inversión de las comunas de San Joaquín, Los Ángeles, Temuco, Coyhaique y La Serena y se firma el convenio con la Dirección de Arquitectura de MOP, lo que no significa que los programas en esas regiones no se estén implementando, por el contrario, están potenciando las infraestructuras ya existentes. El 2017-2018 se publican las licitaciones de construcción bajo la modalidad de pago contra recepción para los proyectos de Vallenar, La Ligua, Valdivia y Castro, y se publica la licitación de diseño para Arica. Contarle un poco de las 5 infraestructuras. Tenemos la infraestructura de SECREA Arica, se desarrolló un estudio de mecánica de suelo con monitoreo arqueológico, se hizo la subdivisión predial y tuvimos la concesión de uso gratuito por parte de Bienes Nacionales. Estamos en este minuto. Yo llegué ayer de Arica y estamos en el proceso de adjudicación del diseño, o sea, ya cerró la licitación. El SECREA es uno de los inmuebles donde estamos habilitando infraestructura existente. Estamos en un ex matadero de Vallenar. En Vallenar vale decir no hay ninguna infraestructura pública en ámbito cultural, además. Y tenemos el estudio de mecánica de suelo y estudio estructural, ya se entregó la topografía, el anteproyecto de arquitectura se realizó, tenemos el usufructo de la Municipalidad de Vallenar y subimos una licitación, la cual está en modalidad también contra recepción y se declaró desierta y ayer se volvió a subir por segunda vez. Se estipula una adjudicación para noviembre de 2017 y inaugurar en febrero de 2019. Luego está el SECREA de La Ligua, que se hizo estudio mecánica de suelo, estudio topográfico también, está el anteproyecto de arquitectura terminado, tenemos el usufructo de la municipalidad, se licitó la obra y se hizo la apertura económica ayer, 21. Ayer 21 se hizo la apertura económica, tenemos 3 propuestas, de las cuales una no estuvo admisible, entonces estamos entre 2 propuestas con posibilidad de adjudicación. Está el SECREA de la estación ferroviaria de Valdivia. El estado actual es que el estudio de mecánica de suelo se entregó, se hizo el estudio estructural, se entregó la topografía, tenemos el anteproyecto de arquitectura terminado, la destinación de bienes nacionales también fue otorgada, la licitación estuvo arriba desde febrero y estamos en la evaluación técnica, ya se hizo la apertura técnica de la licitación, hubo 2 ofertas y la apertura económica se hace el 21 de julio. Así que ahí también estamos ya en proceso de adjudicación. Y por último tenemos el SECREA en el Museo y Archivo de Castro,
donde el estado actual es la estudio de mecánica suelo y estudio estructural también fue entregado, el anteproyecto de arquitectura también se terminó, tenemos el usufructo de la Municipalidad de Castro firmado y tenemos una licitación ya con cierre técnico y con apertura económica, donde se presentaron 2 obras y estamos en la solicitud, todas han llegado como un 5% más cara, 6%, entonces está en la solicitud ahora de MDS para la adjudicación y tiene pronóstica de inauguración diciembre de 2018. Y tenemos 2 videos que estamos con problemas, o sea, no... Es problema de conexión a internet en el fondo en este, y en el mío tengo un problema de conexión a internet, pero no lee el sistema. Había uno de Los Ángeles. Sí, pues que queremos mostrárselo, pero me dijo el señor que iba a buscar. ¿Ah? Yo tengo internet compartido acá. Entonces, pero es que el problema es cómo lo proyectamos acá. Sí. Dani, si me permite, sí. Mientras que tratan de resolver esto. Presidente, a ver, como usted ve, el proceso de implementación de los programas SECREA, que le decimos que son los centros de creación, está funcionando en las 15 regiones desde el año pasado, del 2016. Usted sabe muy bien que el año 2016 no hubo recorte presupuestario, pero sí hubo una continuidad presupuestaria, por lo tanto, los proyectos iniciales que habían de infraestructura nueva, desde el Ejecutivo se priorizó el programa, que nos parece que es más importante que solamente la infraestructura, y lo que se trató de hacer es priorizar las comunas según la lógica que indicó Daniela, es decir, las comunas que habían sido elegidas, buscar en qué comunas no teníamos proceso de construcción de centros culturales o bibliotecas u otros espacios afines. Por eso se priorizan estas regiones que no cuentan con infraestructura. Hay casos donde se ha tratado de racionalizar, como el caso de Punta Arenas, que vamos a inaugurar el centro cultural, donde el SECREA se implementa en el centro cultural. En otros casos hemos encontrado colegios municipales que han cerrado sus puertas y que tienen una infraestructura que es muy ad hoc para hacer los SECREA. Por lo tanto, nos parecía que era inadecuado hacer una nueva infraestructura. En el caso de Los Ángeles, ya que está el diputado Poblete, como estamos en el proceso del centro cultural, y usted sabe muy bien que es una infraestructura muy grande, justamente de un colegio que dejó de funcionar ahí, también nos parece que este programa se inserta plenamente en el ejercicio programático que se quiere hacer en los centros culturales. Nosotros, lamentablemente, desde que yo asumí, no lo veo como un proyecto distinto a lo que debería ser la esencia de los centros culturales, en el sentido que uno de los propósitos de todas las políticas que hemos lanzado y que ahora se lanza, la de arte escénica, la de arte visual, la de artesanía, tiene que ver con planes de desarrollo en educación no formal, ya que en el currículum usted sabe muy bien que no hemos podido, salvo ahora que está en discusión tercero y cuarto medio, ingresar arte escénica, no hemos podido implementar otras disciplinas artísticas que estén. Hemos tenido las reuniones con CONICYT para ver, hay una parte importante que se desarrolla en torno a ciencia, que hemos trabajado con ellos de la mano y que ha sido, yo creo, un aporte muy sustantivo, ya que eran instituciones que trabajaban 100% separados. Hoy en día estamos muy conectados. Y también decirle finalmente que la experiencia inicial del primer año, en donde yo no estaba todavía como ministro, se desarrolló bajo el alero de Humberto Maturana y su sociedad de pensamiento. Por lo tanto, las escuchas creativas responden mucho a una metodología desarrollada a nivel nacional que hoy día se está exportando a otros países de Latinoamérica, porque efectivamente hay una conexión, y eso lo vimos cuando discutimos el proyecto de creación del ministerio, de conexión entre arte, cultura, ciencia y también medio ambiente. Por lo tanto, yo creo que este programa, independiente del gobierno, debería ser de turno que venga para los 4 años. Es un programa que debería seguir implementándose y estamos convencidos que va a ser un aporte no solamente para estos niños, sino para las futuras generaciones de niños que necesitan tener la oportunidad de experimentar la creatividad en un ambiente de libertad. Eso, presidente. Sobre los puestos de la palabra.
Gracias, presidente. Quiero saludar a nuestras visitas, querido amigo Ernesto Otone, a Paulín. Daniela, disculpa, Daniela. Y quiero excusarme, presidente, porque llegué un poquito tarde. Tuvimos una pequeña comisión ayer de educación desde las 9 de la mañana. Sí. Terminamos hace como una hora, menos de una hora, como 40 minutos atrás, así que pasamos de largo. Pero tenemos la primera parte del proyecto. Quería hacer una pregunta en esto del SECREA. Esto tiene un... Yo conozco bastante, pero me gustaría para que contextualizar, digamos, un poco, cómo se establece esta relación con el entorno, con la localidad, digamos, cómo se instala porque yo encuentro que Los Ángeles está muy bien instalado, entonces, y ya floreció. Entonces nos gustaría un poco cómo es la metodología, cómo opera esto, porque encuentro que es uno o el principal mérito que tiene, cómo se instaló en el lugar. Eso, por favor. Sí. Bueno, el SECREA lo estructuramos con un equipo de nivel central, pero principalmente tenemos una persona o dos personas, una dupla a partir de este año en las localidades donde se está instalando. Lo primero que hace el programa en la localidad cuando llega es invitar a un grupo mixto de niños entre 7 y 19 años de todos los establecimientos educacionales públicos y privados en un proceso donde desde las artes visuales, desde la danza y desde la música, se les pregunta cómo ellos se imaginan un mejor lugar para vivir en su localidad, qué cosas les interesa, qué es lo que no les gusta y cómo ellos creen que se podrían desarrollar de manera creativa. Entonces, esta primera gran convocatoria genera en los niños también, durante eso se hace una jornada de un día completo y luego se les invita a los artistas, científicos, a la comunidad adulta a conocer estas opiniones de los niños y a compartirlas y finalmente se devuelve a los niños el resultado que se obtuvo de ambas conversaciones, tanto con los adultos como con ellos, y se prepara, estamos trabajando en la estructura de 3 ciclos programáticos, esto se hace al inicio de un primer ciclo, se prepara entonces los laboratorios, la oferta pedagógica, los proyectos, las maestranzas, lo que se vaya a realizar en el SECREA y luego de realizado se vuelve a juntar con los niños porque ellos hacen también como entes evaluadores, ¿no? O sea, finalmente se escucha de nuevo y señalan, bueno, si estuvo entretenido o si significó un aporte o no se significó, de qué manera ellos irían, salen nuevas propuestas, entonces se va generando que desde ahí también lo que conversamos, lo que señala el ministro, de la idea un poco de la autopoiesis de Maturana, ¿no? Finalmente trabajamos como un sistema que de alguna manera también colabora y comparte con la comunidad educativa, o sea, los niños, hay profesores que el SECREA es también un laboratorio para poder trabajar desde otra forma, con otras metodologías y en codiseño con los niños. O sea, nosotros tratamos de cuidar mucho la metodología en codiseño, en colaboración, como los 5 factores que el MIT, por ejemplo, reconoce para el tema de innovación y creatividad, ¿no? O sea, la posibilidad de hacerse las preguntas y trabajar en preguntas abiertas y siempre codiseñando y en procesos, no en desarrollar productos, sino avanzar en el elaborar procesos. Gracias. Eso lo genera. Gracias, señor presidente. Por supuesto, agradecer la presencia del señor ministro y de todo su equipo. La consulta es la siguiente. ¿Cuál ha sido el criterio para la determinación de las comunas donde se ha focalizado este tema? Porque veo capitales regionales, capitales provinciales, la mayoría son ciudades bastante grandes o comunas bastante grandes, salvo quizás Pichidegua puede ser la más pequeña. Y si este trabajo que se ha estado realizando se pretende extender a otras comunas cercanas, y si el trabajo que se ha realizado en estas grandes comunas ha considerado personas o niños de comunas de la misma provincia o de la misma región para efectos de extender este tema. Porque lamentablemente yo siempre he dicho, y cada día lo ratifico más, en Chile
es un pecado ser poco y vivir lejos, porque como están tan lejos y son tan poquitos, finalmente nadie los considera el tema de educación, el tema de salud y particularmente el tema de cultura. Por lo tanto, eso genera que la gente emigre permanentemente y también por razones de bienestar y económico a las grandes ciudades, alejándose justamente de los pequeños centros poblados, que muchas veces tienen una rica cultura, ¿no es cierto?, una rica actividad, y que con el tiempo se va perdiendo producto justamente de esta situación donde se va privilegiando a los grandes centros donde hay mayor cantidad de población. Pero antes formular un comentario y hacer una pregunta. Pero antes de eso, dar la bienvenida a don Rodrigo Cabello, asesor del ministro legislativo. Es súper inteligente y apropiado el comentario en el sentido de usar infraestructura existente que uno se da cuenta que en muchos lugares existe y es subutilizada, ¿ya? Y al final el Estado y los recursos son uno solo y uno ve mucha infraestructura deportiva con un uso muy limitado y también la infraestructura que ha ido quedando de educación. Mi pregunta va en dos casos. Este programa, porque una de las dificultades que tienen los alcaldes y los gobiernos regionales son muy dados de hacer cosas bien faraónicas y que permanecen cerrados 5 días a la semana, y el problema es de sustentabilidad, ¿ya? Y eso va desde los gastos de operación, luz, agua, vigilancia, aseo y reposición del material que se fatiga y hay que cambiarlo. Donde ingresan 200 niños, esa llave son 3 veces al mes que estarla cambiando. Entonces, el programa contempla ese tipo de apoyo, porque a mí me tocó ver en la isla de Chiloé un tremendo centro cultural, uno siempre anda averiguando, que permanecía cerrado, ¿ya? Y claro, cuando tú vas al presupuesto municipal, ese municipio no tiene la posibilidad de contratar personal de mantención, además de la labor propia del centro cultural, monitores, gestores culturales, qué sé yo. Entonces, por ahí va la pregunta. Y lo segundo, a Daniela, hemos estado en varias comisiones, nosotros, investigadoras, en fin, y conocemos una enorme cantidad de programas. Sin embargo, todas las conclusiones nos llevan que se carece de un mecanismo de evaluación, porque no se establecen indicadores sobre qué evaluar finalmente, ¿no? Y que no es la rendición formal de la contabilidad. Si en un lugar donde se genera esta metodología interesante que ustedes han expuesto, por ejemplo, en un diagnóstico parcial y previo se establece un grado de anomia social, de no participación, de individualismo, a partir de esa experiencia se pueden establecer indicadores, qué es lo que mejoró en esa comunidad, qué es lo que cambia en esa comunidad, ¿no es cierto? Porque todos los programas, la mayoría, yo diría el 90% de los que hemos conocido, no hay indicadores objetivos que evaluar, que es distinto a la rendición del aspecto financiero. Esa pregunta. Gracias, ministro. Presidente, para la última pregunta voy a dejar a Daniela que pueda responder, pero frente a vuestras dos preguntas, quisiera comentar lo siguiente. Va en la misma respuesta. Cuando a mí me toca asumir, el programa solamente se está desarrollando en 2 comunas, que era Arica y Valdivia, ¿ya? En espacio arrendado. Entonces, una de las cosas que me tocó en una reunión con el Ejecutivo es decirle que no entendía por qué los programas no estaban implementados, si finalmente era un programa, no era el proyecto de infraestructura, la infraestructura era secundaria. Si finalmente tú y los que han sido alcaldes acá lo saben muy bien, uno cuando trabaja con la comunidad, primero tiene que involucrar a la comunidad y luego ver cuáles son las necesidades de esa comunidad. Es muy difícil tomar una decisión desde un escritorio, sobre todo en mi caso Valparaíso, pero generalmente en Santiago, que hay un desconocimiento de cómo funciona esa comunidad en torno a proyectos que además son innovadores en la forma de plantearlo, porque no tiene que ver con la formación formal, que tiene una estructura y uno sabe más o menos cuáles son los deberes y derechos. Por lo tanto, el ejercicio que tratamos de hacer, lo primero es lo que usted dice, es decir, empecemos a buscar espacios públicos. Era el momento donde Bienes Nacionales estaba haciendo rastreo de todos los bienes públicos en manos de privados, que por muchos años habían usufructuado de terreno, o de espacios municipales generalmente que estaban en desuso
y que está en desuso hace 20 años. Y finalmente, todos sabemos que eso termina siendo foco de inseguridad, de temas de convivencia a nivel comunitario. Lo segundo es que la segunda decisión que se tomó es que una vez que se implementara, uno de los objetivos, porque efectivamente, vamos a ser súper honestos, ni yo ni Daniela tuvimos algo que ver con la decisión de las comunas donde se formuló el proyecto. Nosotros somos de la línea que ustedes han podido verlo en estos 2 años, que efectivamente los polos de desarrollo no necesariamente son las capitales regionales, y en eso yo estoy 100% de acuerdo con usted. De hecho, los fenómenos de procesos creativos que hemos visto nosotros se producen generalmente en zonas rurales. Aunque ustedes no lo crean, sigue habiendo una fuerte presencia de desarrollo rural porque hay más necesidades, y eso es así, y pues las distancias son más largas. Por lo tanto, una de las cosas que pedimos a cada uno de los programas en regiones es diversificar la oferta. Es decir, si tenemos contratado expertos para los laboratorios, es replicar esos laboratorios en otras comunas, en infraestructura que se permita hacer, que tengan las condiciones mínimas, porque estamos trabajando con niños finalmente, o con jóvenes, y eso se ha producido, si no me equivoco, en 8 regiones desde ya, que estamos haciendo extensiones en otras comunas. Ahora, es también necesario decir que hay que pilotear estos proyectos, o sea, pretender implementar este proyecto en todo el territorio de un día para otro es imposible, porque hay una metodología de trabajo y requiere un proceso. Es como el programa Acciona del Departamento de Educación, que hoy en día, ¿cuántos colegios estamos llegando? No sé, triplicamos los colegios en 3 años, y efectivamente la demanda sigue aumentando, pero los recursos no acompañan, y finalmente acá hay encargados. Lo que tenemos actualmente, efectivamente, tenemos 2 personas por región encargados de los SECREA, y a su vez se contrata los encargados de los laboratorios, que tienen una especificidad y una especialización que nadie en el Consejo tiene. Pero una decisión que sí se tomó en su momento y que yo comparto de manera favorable, es no traspasar la responsabilidad de este programa a entidades de derecho privado sin fines de lucro. Es decir, acá tiene que haber un compromiso por parte del Estado de seguir desarrollando este programa y no desentenderse, que es lo que muchas veces nos pasa con los centros culturales, que se construyeron con recursos fiscales, gobierno regional, Consejo Nacional de la Cultura, municipios que aportan, el terreno siendo también del Estado, pero la administración pasa a veces a corporaciones municipales y otra vez a corporaciones terciarias. Y ahí no hay garantía de lo que usted dice. ¿Cómo aseguramos un financiamiento de mantención? Hoy en día, hacer un programa del Consejo, el financiamiento completo de cada uno del programa se crea por región, está garantizado con una glosa presupuestaria, ¿es una glosa presupuestaria? Sí. Del Consejo Nacional de la Cultura, donde a comienzo de año se hace el presupuesto, diverge de región a región, porque hay unos que están mejor implementados, porque llevan más tiempo, y hay laboratorios que lamentablemente son más caros que otros. Eso es así, o sea, un laboratorio a mí me tocó vivir los de Arica y los de Aysén. Efectivamente hay laboratorios que tienen que ver con el cuerpo y la musicalización que no necesitan muchos recursos materiales. Pero hay otros que son científicos que se necesita cierta implementación. Casi todos los programas SECREA tienen mobiliario, tienen máquina fotográfica, impresora, proyectora, porque hay mucho que se desarrolla en torno a la tecnología y por lo tanto eso está resguardado y por lo tanto hay una inversión por parte del Estado que debería garantizar el seguimiento de este programa. De lo contrario vamos a quedar con infraestructura, equipamiento, personal contratado y no vamos a tener los financiamientos para mantenerlo. Entonces cuando usted pregunta, ¿con estos recursos está garantizado el pago del agua, la luz? Sí. Y es más, cuando hemos buscado la solución en espacios existentes como los centros culturales, permite además tener un flujo de personas trabajando todos los días de la semana en este programa con recursos allanados a ese centro cultural. Por lo tanto, las 2 salas ocupadas por ellos significa ahorrar recursos a ese centro cultural o a ese municipio, que permite que este programa les financie no solamente el público que viene, sino un programa que tiene alguna raíz dentro de la comunidad, pero además le significa ahorro de recursos para espacios que igual tendrían que tener con personal especializado abierto todo el día. Con respecto a la última pregunta, si Daniela puede responder. Con respecto a la evaluación, nosotros lo primero que hicimos fue un estudio de línea base del programa.
Entonces el estudio Línea Base se levantó, ya se terminó, se cerró y ese estudio nos permitió levantar cuáles son los indicadores medibles objetivamente para ver el impacto que va generando el programa, porque también tenemos el mismo diagnóstico. Es muy difícil y para nosotros en el ámbito cultura es más difícil aún porque hay poco estudio que nos consolida en el fondo numéricamente el impacto que genera el trabajo creativo y artístico en el desarrollo de las personas. Entonces, esa consultoría nos entregó cuáles son los indicadores y de qué manera vamos a medir en el fondo el impacto tanto en el tejido social como en la estética territorial que se tiene que ir generando en la medida de implementación del programa. Eso es como... La semana pasada se acordó oficiar al ministro presidente del Consejo de la Cultura, a petición de la organización parlamentaria, sobre los fondos, los concursos ofrecidos por el Consejo, ya, la forma y fecha de postulación, principalmente por el tema de difundirlo en los respectivos territorios de los diputados. Así que vamos a aprovechar su presencia. Usted nos informó sobre el envío pronto de la Ley de Arte Escénica, nos informó el estado del proyecto de creación del Ministerio de la Cultura, ¿no es cierto? Entonces nosotros aprovechamos de tenerlo acá sin perjuicio que ya enviamos el oficio, ¿no? Si nos puede responder aquello. Y también se acordó oficiar al Ministerio de Secretaría General de Gobierno y en el tema de la regulación de los museos, que también tuvimos acá la Asociación de Museos Privados, ¿no es cierto? Que era fundamentalmente la dictación del reglamento, que hoy día hay un reglamento parcial, que son las dificultades que ellos pusieron acá. La comisión acordó celebrar una sesión especial con ellos. Entonces, vamos a dar la palabra al diputado Isaco. Y luego tenemos dos proyectos de fácil despacho, que si hay voluntad lo podemos alcanzar a sacar. Diputado Coll, y luego le damos la palabra al ministro y cerraríamos esta etapa para entrar a la tramitación de los dos proyectos. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al ministro, agradecer la presentación. Yo concuerdo con algo que planteó el diputado Radke, de que ojalá este tipo de situaciones, de este tipo de iniciativas, mejor dicho, estén en localidades lo más rurales posible, o sea, que de verdad sea un centro de formación y ojalá estratégicamente bien ubicadas para que no solamente esa comuna rural, sino que también las comunas alrededor puedan converger. El caso de Pichidegua lo conozco muy bien, por eso creo que se puede desarrollar. Pero, presidente, aprovechando que usted hace una ampliación a la presencia del ministro, me gustaría preguntarle cuál es la postura formal del Consejo de aquí a los meses que le resta al gobierno con respecto a la anhelada ley de artesanía. Yo he estado reunido con las mesas artesanos, de hecho este viernes tengo reunión con la mesa artesanos regional, es un tema sumamente urgente para ellos. Usted sabe que, y los dos estuvimos en contacto porque cuando murió Aide de Ligüeimo, una situación súper triste, yo de hecho recurrí a su gabinete y de manera inmediata también nos ayudaron para buscar soluciones a su estado de salud. Pero se nos están muriendo los artesanos sin un reconocimiento, sin una norma, sin una ley que les dé el carácter, la dignidad que se merecen, tanto por el fomento a la artesanía como también por el apoyo a ellos. Y en ese sentido, presidente, yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer dejando las barreras políticas de lado, sino que también pensando en esa gente que crea, esa gente que construye cultura, que la comparte, que también la hace en su vida. Y en ese sentido, presidente, yo le digo, estoy trabajando de verdad para recoger las mesas propuestas, principalmente con Pepe Basualto y con Juanita Muñoz. Usted los conoce a ambos, porque ambos forman parte de la Mesa Nacional de Artesanía. Uno es artesano orfebre en cobre y la Juanita es tejedora teatina. Ambos han sido reconocidos por la UNESCO, qué sé yo. Pero más allá de eso, hay una cantidad de personas anónimas que están muriendo. Por eso le digo el caso de Aide, que usted lo conoce bien, porque usted le entregó un reconocimiento y a menos de un año, ella, producto de un cáncer fulminante del cerebro, terminó muriendo en 15 días hospitalizada. Entonces ese tema, presidente, por su intermedio al ministro. Gracias. Porque creo que es necesario. Gracias. Gracias, diputado. Entonces le damos la palabra al ministro para cerrar esta etapa de la sesión. Voy a tratar de ser muy breve, porque son temas que son apasionantes, voy a ser súper honesto. Y sobre todo que eran temas que a mí personalmente me eran bastante lejanos, el tema de la artesanía. Uno reconoce cuáles son sus falencias con respecto a los conocimientos previos. Pues no me había tocado trabajar.
Entonces, para empezar a responder al diputado Cort, a ver, en artesanía, lo que nosotros tenemos después de un año y 17 mesas de trabajo en cada una de las regiones es una política de artesanía que por primera vez se estructura, que va a ser una política quinquenal que se lanza en el mes de agosto. Esa política está concluyendo su fase de presentación. Faltan la presentación ante el Comité Nacional, Consejo Asesor de Artesanía, el 28 de este mes, en una semana más, ¿ya? Por lo tanto, hay una política que va a poder trazar cuál debería ser el camino para desarrollar temas atingentes al ámbito cultural y artístico de artesanía, no a ciertos temas que tienen que ver con laboral, que eso se trabaja con el Ministerio del Trabajo, o con cosas que hemos estado en mesa de trabajo con Servicio de Impuesto Interno, con Aduana, con el SAC, que tienen que ver con los materiales, y con INDAP, que finalmente son, y la Subsecretaría de Turismo, que son con los que trabajamos estos temas. Cercotec sí, pero lo vemos a través de la mesa técnica, son dos mesas distintas, porque una tiene que ver con instrumentos y la otra tiene que ver con política. Ahora, independiente de eso, nosotros efectivamente, ustedes saben muy bien que la agenda legislativa está bastante cargada. Nosotros, también en el mes de agosto, vamos a entregar los insumos. Ayer tuvimos reunión con, usted tiene que saber que tengo una asesora que ha hecho el seguimiento de artesanía, que Beatriz, se me olvidó el apellido, Beatriz, que estuvo a cargo de Fundación con la Tania, pero esa es del gabinete, la Fundación de Artesanía, que hizo todo el levantamiento desde el año 67 de cómo se ha trabajado el tema de artesanía, que ustedes saben que solamente en los últimos 7 años ha estado a cargo del Consejo. Anteriormente se trabajaba solamente desde INDAP. O sea, se veía el tema productivo, no se veía el tema del desarrollo y de fomento de la disciplina. Nosotros convergimos con las distintas mesas de los artesanos en que en el mes de septiembre-octubre se va a hacer una entrega formal, y acá lo puedo decir, a los candidatos que haya en ese momento de todos los insumos necesarios para poder redactar una ley de artesanía, que se va a ver en el otro gobierno, porque hoy día no estamos en condiciones de nosotros hacer una articulación, pues la verdad es que no tenemos ninguna capacidad de ingresarlo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es entregar todos los insumos de todo el trabajo realizado de los últimos 38 años, ¿ya? Con el cruce de las políticas quinquenales, pues si no sería absurdo hacer una ley de arte escénica que no incluyera todo el trabajo de mesa que se hizo para poder aterrizar esto. Ahora, el trabajo con los artesanos ha sido el más activo en los últimos años, y eso es una realidad. ¿Se hace cargo de todas las problemáticas? No, como le digo, porque el Estado chileno separa muy claramente el tema laboral, que en el caso de los artesanos es fundamental, porque el 99,9% trabaja en la informalidad. Por lo tanto, es un tema laboral que atañe. Pero, sin embargo, hemos abierto distintos espacios para buscar aporte. Hoy en día, a través de las líneas estratégicas que tenemos, que son OIC, que son intermediación, tenemos una cantidad de asociaciones y agrupaciones artesanales que están en esos programas recibiendo fondos. Por lo tanto, que han podido hacer sistematización, que han podido hacer circulación y, sobre todo, asociatividad. Porque el gran problema que tenemos en el tema artesanal, a diferencia de la arte escénica, es que no hay mucha asociatividad, porque según las comunas, según el registro de artesanos que existe, que son más de 4.500, se van separando. Estos son como los matrimonios actuales, entonces no hay mucha solidez. Pero quiero dejarle planteado que estamos trabajando lo más seriamente posible con ello, sin crear falsas expectativas con respecto a una ley. Pero sí se van a entregar todos los insumos para poder redactar un articulado. Karen hoy día no nos acompaña porque está con Hacienda viendo otros temas, pero ella ha estado a cargo de eso y ha estado a cargo en los últimos 3 gobiernos. Por lo tanto, hay un seguimiento de políticas públicas que se ha desarrollado, ¿ya? Eso con respecto a lo solicitado por usted. Con respecto a lo que usted plantea, presidente, con respecto a los fondos, que es la consulta. Los fondos concursables, llámese Fondart, Fondo de la Música, Fondo del Audiovisual, Fondo del Libro, están abiertos desde
el mes de mayo, no sabría decir la fecha, no, la verdad es que no me acuerdo, los primeros días de mayo, y cierran el mes de julio. Tienen distintas fechas por un tema de que no se nos atoche el sistema operativo. Están abiertas todas las líneas, están abiertos todos los fondos, y en paralelo está abierto el fondo de patrimonio, que tiene que ver con infraestructura patrimonial, y la única excepcionalidad dentro de los fondos tiene que ver con el sistema de circulación en el caso de música, que se llama así, y en el caso del fondar, que se llama ventanilla abierta, que tiene que ver con un proceso distinto, que tiene que ver con la circulación tanto internacional como nacional, que hace 2 años nosotros implementamos, porque no había circulación nacional. Y eso es por orden de llegada de proyectos. Hay evaluadores que van evaluando los proyectos, y los proyectos que tienen un puntaje son financiados en pasaje, estadía. El nacional sigue abierto porque no se ha copado. El internacional, como los recursos son limitados, cerró hace 2 semanas. Es decir, en el mes de mayo se nos acaban los recursos de financiamiento. Eso no quiere decir que no hayan agrupaciones o creadores que viajen en el segundo semestre. Quiere decir que los recursos ya están aprobados. Pero cualquier proyecto que llegue ya no puede. La apertura de este año se hace en el mes de noviembre para el año siguiente, y a partir de noviembre pueden postular con proyectos los creadores. Todos los otros fondos están abiertos. Usted sabe muy bien que los fondos, los resultados se tienen que dar en diciembre, porque recién ahí tenemos aprobado la ley de presupuesto, y por lo tanto los ganadores tienen que ver con la cantidad de recursos existentes en los fondos para poder firmar los convenios en el mes de enero. Todos los proyectos que tienen que ver con festivales, organizaciones de grandes encuentros, que la gran mayoría del territorio se produce entre enero y marzo, no así las fiestas costumbristas, se hacen la firma de convenio en enero, y todos los demás se hace entre febrero y marzo. Por lo tanto, hoy día están abiertas todas las postulaciones. Hay una postulación este año que reemplazó, solamente como anécdota, que reemplazó la línea Violeta Parra por el centenario que teníamos abierto, que es una línea específica, que tiene que ver con derechos humanos, que es proceso artístico en torno a derechos humanos, que está abierto este año, para el año próximo, recordando también distintas instancias, y decirles que logramos algo bastante inédito, que es que en los fondar regional, que acuérdense que hoy en día son un 10% más de recursos que el nivel nacional. De hace 3 años dimos vuelta la torta. Hoy en día los fondos regionales representan una parte más importante que el fondar nacional, que también es regional en el sentido que son proyectos que se entregan, y donde gran parte de los fondos hoy en día tienen, cuota no es la palabra exacta, tienen, sí, en algunos casos tienen cuota, pero de 60-70% de proyectos fuera de la región metropolitana. Por lo tanto, ese trabajo sí está en las bases de los concursos. Y decirle que lo excepcional es que este año logramos que las 15 regiones tuvieran línea específica definida por los consejos regionales en torno a necesidades. Algunas están enfocadas hacia la artesanía, otras la identidad. En el caso de Valparaíso hay 3 líneas distintas, una específicamente para la cultura Rapa Nui, por ejemplo, o sea, me viene a la cabeza. Otras tienen que ver con los pueblos Aymara, no todas tienen que ver con pueblos originarios, otras tienen que ver con turismo cultural. En el caso, por ejemplo, de Punta Arenas, ese sí lo recuerdo, pues estuve hace poco, tiene que ver con el espíritu patagón, no patagónico, y que abarca las 3 regiones, es decir, los lagos, Aysén y Magallanes. Por lo tanto, son decisiones autónomas que toman las regiones, pero que hay una representatividad. Gracias, ministro. Eso. Bien, como no tenemos la capacidad los diputados de meternos a todas las páginas ministeriales, les vamos a pedirle que nos envíen los antecedentes a los miembros. Y lo mismo, si hay acuerdo, solicitarle a Daniela, casi nos pueden enviar este diagnóstico de base, Sí. para establecer indicadores a la comisión, por favor, para conocerlos como una experiencia inédita. Bien, le agradecemos al ministro y a sus colaboradores. Dejamos los videos ahí por si quieren verlo después. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Gracias. Bien. Sí, por favor. Gracias. Muy gentil. Muchas gracias a todos. A los ríos. No, para aquí, muy bien. Gracias, presidente. Muy Gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Señor ministro. Bien, mientras se despiden las máximas autoridades de cultura del país, ¿cómo está esa? Vamos a proceder a iniciar la discusión del proyecto de ley
del boletín 11.23.5-24, que establece el día 7 de febrero de cada año como el Día Nacional por la No Violencia en el Pololeo. ¿Por qué no lo economizamos tiempo y le damos la palabra al tiro al patrocinante que nos lo explique? Y está en las carpetas de ustedes, ¿cómo dice? Ya, bueno. Establecer, ¿no es cierto? Está en sus carpetas el texto. Diputado Faría tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Mire, esta idea surge desde una visita, un mail y luego una visita y una conversación con la madre de Antonia Garros, quien el 7 de febrero de este año, el 2017, se suicida en Concepción teniendo 23 años. Ella se suicida luego de haber sido acosada por su pololo, de que su familia muchas veces acudió a la autoridad para señalar que esta persona estaba acosándola. Sin embargo, la autoridad no hizo nada, lo que terminó finalmente en que ella estaba en el departamento con su pololo en ese momento, y fue tanto el acoso que ella recibió que decide lanzarse por la ventana para suicidarse. Es un hecho desgraciado, duro, y que me lo contó no solamente a mí, sino que también a otros diputados y diputadas, la madre de Antonia. Y yo también quiero señalar que leyendo el otro día un medio de comunicación, la última noticia, me encuentro con una noticia escalofriante. El año 2014, Michelle Carter indujo a su pololo Conrad Roy a suicidarse. El chiquillo se metió adentro de un auto y puso lo típico, digamos, que se ve en las películas, ¿no? El escape hacia adentro, cosa de inhalar el monóxido de carbono, mientras estaba hablando con ella por teléfono. Y el chico en un momento dado se asusta y decide salirse del auto, o sea, salvarse. Y ella lo induce a volver al auto, ya que termine lo que había empezado. Por dos razones. Uno, ella quería llamar la atención, y segundo, que él sufría una depresión más o menos fuerte y le había señalado a esta chica que quería morirse. Y finalmente, bueno, esta chica hoy día está enfrentando 20 años de cárcel. Esto ocurre en Estados Unidos. Cuando uno ve las estadísticas, presidente, que están dentro de este proyecto de ley, las estadísticas respecto a, por ejemplo, cuántos jóvenes han presenciado o han estado cerca de algún tema de violencia en el pololeo, vale decir, parejas que no están legalmente, digamos, unidas, más del 50%, el 51% ha estado en presencia de algún tipo de violencia. Y estos son jóvenes, digamos, que han presenciado, digamos, esta violencia. Entonces, lo que se pretende, y para sintetizar, presidente, es lo siguiente, porque los antecedentes están además aquí, y es que instaurar el día 7 de febrero por la fecha, digamos, en que Antonia se suicida, y a 7 días de celebrarse el Día del Amor, el Día de los Enamorados, que es el 14, en donde el país se vuelca en los malls, en las propagandas, en todos lados, hablar del enamoramiento, etcétera, de poder establecer el 7 de febrero como una fecha inicial para empezar a hablar con nuestros jóvenes respecto al tema de la no violencia en el pololeo. Es por eso que yo pido, digamos, que ojalá podamos votarlo hoy día, despachar, y que el país, en definitiva, conmemore y converse ese día respecto al tema de la no violencia en el pololeo. Eso es, presidente, sintéticamente. Ofrezco la palabra sobre el proyecto lo más breve posible para que despachemos también los otros dos proyectos de nueva tabla. Ofrezco la palabra. Diputado Paulite. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que hablar de la no violencia es un tema muy oportuno en nuestro país. Es un tema muy necesario. Usted y yo estamos en la Comisión de Derechos Humanos y sabemos cómo nos hemos encargado de ser muy torpes en nuestro trato con la gente adulta, con la gente que está en situación de discapacidad, con nuestros niños, en fin. Entonces, y el punto que toca este proyecto y que nos trae el diputado Farías, yo creo que es de vital importancia.
curiosamente, bueno, tengo una hija que estudia educación y le llamó la atención, ella tuvo que hacer un estudio y descubrió que dentro de su curso de gente universitaria había un porcentaje altísimo de parejas donde había violencia. Entonces, cuando uno piensa que gente universitaria, que tiene un universo cultural acorde a la situación, al lugar donde ellos se encuentran, que están estudiando una carrera de pedagogía, que son las personas que van a formar y practican como un hecho habitual la violencia dentro de esa relación, yo creo que es muy oportuno este proyecto nos han traído. Así que yo cuenta ya con mi voto a favor. Gracias. Gracias, presidente. La verdad que apoyar el proyecto, cualquier ley, a través de una ley o cualquier camino que iniciemos contra no violencia es muy importante. La verdad que a veces hay personas que cuando uno implementa un día a través de una ley, la gente no lo valora tanto porque cree que es poco importante, pero la verdad que son hitos que permiten ir avanzando en el camino correcto que tiene que ver con la no violencia en todo sentido. Y la verdad que cada vez tenemos que sumarnos más a eso, así que apoyando. Bien, siendo una materia que no genera ninguna discrepancia con cita de voluntades, siendo una materia que genera simpatía, que no genera discrepancia, ¿de hacer uso de la palabra sobre el punto? Ya, lo más breve posible, por favor, honorable diputado. Yo no sé si estaré siendo demasiado detallista, pero lo conversaba justamente con mi colega acá. Hoy día la palabra pololeo va quedando como un poco de lado. Y yo creo que deberíamos ampliar este concepto a la relación de pareja o algo, porque en realidad el día de mañana alguien puede decir, sí, no estoy pololeando, estamos andando, salgo. Sí. No sé, queda como, por lo menos que quede en el establecimiento de la ley, que en realidad abarcaría no solamente una relación puntual donde se reconocen pololos, sino que una relación de carácter amorosa. Perdón, ¿hay una definición? Sí, a ver, dila. A ver, le damos a dar la palabra a uno de los autores para que diga lo que dice la Real Academia. No es lo que dice la Real Academia, sino que lo que en la nueva dice en la idea matriz, la presente iniciativa pretende instaurar el día 7 de febrero como el Día de la No Violencia en el Pololeo, vale decirle a las parejas sin convivencia con motivo no solo de la muerte de Antonia Garrido, ocurrida en esa fecha, sino también que se enmarca en el mes de la celebración del Día de los Enamorados. Pero en definitiva lo que dice ahí es, la nueva vale decir parejas sin convivencia. O sea, está explicitado ahí. Lo que pasa es que pololeo es una cosa más popular, digamos. Aquí la Real Academia, gracias diputado Farías, la Real Academia dice, pololeo, mantener relaciones amorosas de cierto nivel de formalidad, tratar gentilmente a alguien con el fin de conseguir algo. Te estoy pololeando aquí. Bien, vamos a hacer una economía de tiempo. Vamos a solicitar al diputado Guillermo Telier que fundamente el segundo proyecto, que es casi de la misma naturaleza, los dos juntos. Sí. Entonces, diputado Telier tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que todos los presentes conocemos las ferias libres y sabemos, pololean ahí también, y sabemos el beneficio que prestan a la sociedad. Y fue precisamente en una de esas visitas a una feria en que estaban celebrando el Día del Feriante, un 1 de octubre, en que salió la discusión esto, bueno, ¿por qué no le damos un reconocimiento oficial? Lo pidieron los feriantes. Y por eso es que yo estoy sometiendo esta moción a la aprobación de ustedes, porque creo que la verdad es que los feriantes se merecen este reconocimiento, ¿no? Hay organizaciones desde el año 1972, muy importante, la Federación Nacional de las Ferias Libres de Chile. Después, en 1998, la actual Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres Persas y Afines. Y en julio del 2013 se constituye la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres Persas y Afines, con el objeto de dar mayor representatividad al gremio, siendo en la actualidad su principal organización. Bueno, y es en reconocimiento de estas organizaciones, pero sobre todo
del espíritu de trabajo, de colaboración con la sociedad, es que estoy pidiendo yo la aprobación de este proyecto. Gracias, diputado. La diputada Maya Fernández tiene la palabra para argumentar, luego el diputado Poblete. Gracias, presidente. La verdad que primero agradecer al diputado Telier por su intermedio que me invitó a firmar este proyecto. La verdad que hoy en día las comunas no son nada sin las ferias. Es decir, la verdad que los sabores, los colores, le dan vida a los barrios. A propósito que hemos dicho que si hay algo que incentiva la vida de barrio es la feria. Nos encontramos con nuestros vecinos. Muchas veces en esta vida intensa que llevamos todos no nos vemos nunca, pero la feria es un punto de encuentro para muchos y muchas. Yo cuando voy a la feria ahí en Ortúzar, en Ñuñoa, a veces me encuentro con periodistas connotados como Matabala, el candidato mayor también va a la misma feria donde voy yo, y uno aprovecha a conversar porque se hace vida de barrio. Así que qué mejor que esto, y felicitar al diputado Telier por su intermedio. Gracias. Diputado Poblete tiene la palabra sobre el punto. Sin duda que hay que felicitar al diputado Telier. Solo una cosa, me habría encantado que me invitara a firmar el proyecto porque lo encuentro estupendo. Y quiero aprovechar este breve minuto de sumarme a todas las expresiones que ha dicho la diputada Fernández y saludar a una dirigente de una feria de nuestra ciudad de Los Ángeles, la señora María Zúñiga, que realmente es una dirigente de lujo. Tienen un grupo de señoras que maneja una feria de miles de personas donde habitualmente van muchas personas a comprar, a departir, a convivir. Así es que yo creo que también este proyecto es muy adecuado. Felicitaciones, diputado Telier. Gracias. Diputado Espinosa. Muy breve, Diputado presidente. Suscribir plenamente la importancia que tiene el poner en valor a la feria de nuestro país. La feria de Calama tiene una expresión bastante sui generis, porque es una feria itinerante, una feria rotativa que se instala distintos días de la semana en distintos sectores de la ciudad de Calama. Entonces ahí ese es un espacio, además de que uno puede ir a adquirir sus productos, es un espacio también de encuentro familiar. En el caso de Antofagasta está la Vega Central, que está próxima a constituirse en un gran espacio con una infraestructura moderna, con una infraestructura también muy amigable, con entornos de paisajismo bastante desarrollados. Así que yo felicito a los autores de este proyecto de ley y, como no, aquí en la Comisión de Cultura yo creo que todos lo vamos a respaldar de forma unánime. Muchas gracias. Diputado Col. Gracias, presidente, a pesar de tampoco haber sido invitado. Me solidarizo aquí con el diputado Poblete. Sí, no. Fue violento antes del pololeo. ¿Ah? Oiga, presidente, no, yo voy a respaldar también y sobre todo que este proyecto, y ojalá la pronta aprobación sea un mensaje también para que desde el Ministerio de Economía se recoja de verdad un tema transversal que viene hace años pidiendo, que es una ley especial de ferias para fomentar justamente a las ferias libres. Por eso le digo, y esto es un tema que efectivamente, y decirle al diputado Espinosa que en Rancagua también son itinerantes las ferias, martes, miércoles, jueves. ¿Sabía usted eso? Compartimos, así que gracias, presidente. Por último, el diputado Torres. Vamos a proceder a votar. Gracias, presidente. Bueno, también representando a los que fuimos excluidos de este proyecto, he querido... Fue excluido. Yo también soy viudo, por si acá, pero se aseguró con la firma del presidente, así que estuvo muy bien. No, obviamente que... ¿En el anterior usted estuvo invitado? Sí, no, por cierto. En el anterior yo agradezco, el diputado Farías tuvo el gesto así de invitarnos, en el anterior. No, y respecto de este, bueno, obviamente adherir a lo que significa la conmemoración de ambos días. Lo decía la diputada Fernández delante, la gente a veces no logra entender o dimensionar que sí tiene una relevancia, al menos para quienes son beneficiarios de este tipo de declaraciones, relevar lo que está, digamos, detrás de la conmemoración de distintos días. Cuando hablábamos recién de la no violencia en el pololeo, obviamente hay una cuestión fundamental que tenemos que relevar como sociedad, es importante también dejarlo plasmado en un día. Y aquí hay una actividad económica que, como bien se ha dicho, es propia de la idiosincrasia de nuestro país. Yo he visto en todas las ciudades, obviamente, de nuestro territorio nacional, hay ferias libres, hay ferias donde la gente transforma esos espacios en lugares obviamente, de comercialización, ¿no? Es parte de la historia de la humanidad, si uno revisa las distintas culturas, incluso
es ahí donde se generan los centros de comercio, el intercambio entre las personas, y no solo desde el punto de vista comercial, sino que, decía Maya también, la vida de barrio, el convivir con los vecinos, obviamente que es algo que también es importante de poder relevar. Por lo tanto, obviamente, aunque no haya firmado el proyecto, adscribo plenamente, voy a votar de manera favorable, y también me sumo a lo que pidió el diputado Cort, en el sentido de poder incentivar el reconocimiento de este tipo de ferias, y ojalá también pedir un respaldo mayor por parte del Ministerio de Economía a este tipo de actividades que tienen mucha relevancia. Muchas gracias. Bien, vamos a proceder a votar en primer lugar el proyecto que declara el 7 de febrero como el Día Nacional por la No Violencia en el Pololeo. ¿Sí? Que después repetimos por la misma votación. En votación. Presidente, voy a nombrar a los autores porque el diputado Torres sí está. En el primero, sí. El primero, que es autor del diputado señor Faría, además de los diputados señores Cristian Campo, Daniela Chicardini, María José Hoffman, Felipe Cast, Vlado Mirosevic, Jorge Rascbeck, Carla Rubilar, Víctor Torres y Camila Vallejos. ¿Los va a votar conjuntamente o es uno? Después repetimos. En votación. Señora Arriagada. A favor. Señor Espinosa. Señor Farías. A favor. Señora Fernández. A favor. Señor Cort. Señor Poblete. Con mucho gusto, a favor. Señor Rascbeck. A favor. Señor Tellier. A favor. Señor Torres. A favor. No. Señora Hoffman, el que usted es coautora, de violencia en no violencia. Es autora, vos sí. Diputado informante, presidente. Farías. Diputado Farías. Bien. Entonces, por unanimidad, aprobado el proyecto por la no violencia en el pololeo. Bien. Por lo simbólico de este proyecto, yo creo que corresponde votarlo igualmente nominalmente, que quede establecido así en la historia. Bien. Sí. En votación el proyecto que declara el primer lunes de octubre de cada año como el Día Nacional del Feriante. Tome la votación, por favor, abogado. El proyecto es de iniciativa del diputado señor Tellier y también cuenta con el patrocinio de señores Aguiló, Arriagada, Campos, la señora Cariola, la señora Fernández, don Hugo Gutiérrez, el diputado señor Daniel Muñoz, Rocaful y la señora Vallejo. En votación. Señora Arriagada. A favor. Señor Espinosa. A favor. Señor Farías. A Señora favor. Fernández. Señora Hoffman. Señor Cort. Señor Poblete. En homenaje Señor a la Rasguev. Plaza Santiago Hueras y a la feria y todo lo demás, a favor. Señor Tellier. Y señor Torres. Unánime igual, Por favor, presidente, y diputado colega. informante. Diputado Tellier, informante. Por favor, comprendan al colega que estuvo toda la noche. No está disfariando a esta altura ya. Bien. Pero ese artista está acostumbrado a la... Aprobado ambos proyectos. Si quieren ver el video, ahora se puede ver. Ya, y habiéndose cumplido el propósito de la reunión, esta se levanta.